Ingeniero, muy buenas noches. Nuevamente acá en los estudios de nuestra central en la ciudad de Ambato, prácticamente desde acá, desde el Ecuador para Latinoamérica ahora. Un saludo grande a todos los colegas de América Latina, a los colegas acá en Ecuador, docentes, estudiantes y compañeros técnicos que están en el campo. Claro que sí. Ingeniero, usted nos va a hablar sobre un tema súper interesante, el análisis de ajuste de combustible y fallas del sensor de oxígeno. Sí, justamente ese es el tema que les hemos preparado para el día de hoy. El talón de Aquiles de algunos mecánicos, me dicen por ahí. Correcto. Correcto, pero para eso estamos nosotros el día de hoy, para que nos ayude a través de toda esa experiencia y ese profesionalismo. Es así como vamos a iniciar igual este tema tan interesante que ustedes que nos están siguiendo a través de redes, registrarse también es algo muy importante para la certificación, Alex. Claro que sí. Y con esto, compañeros, ingeniero, ¿qué vamos a aprender en esta capacitación? El día de hoy vamos a volver un poquito a las bases sobre el tema de sensores de oxígeno. Quiero hacerles entrar en conciencia que la falla de un sensor de oxígeno multiplicado por los vehículos que hay a nivel de todo el mundo, estamos hablando de miles de millones de dólares que se desperdician y que contaminamos el medio ambiente. Necesitamos volver a las bases. Probablemente muchos quieran aprender de sensores de banda ancha, pero el sensor que más se ocupa es el sensor de circonio. Necesitamos fundamentos sólidos para buenos diagnósticos y para también provocar que haya menos contaminación en el medio ambiente. En efecto, en efecto. Una buena base nos asegura prácticamente un excelente diagnóstico. Correcto. Por Excelente. supuesto, es así, Alex, como continuamos, como no, con el ingeniero aquí presente. Listo, muchas gracias. Vamos con las diapositivas, por favor, y para empezar quiero agradecer a las autoridades del instituto y a todos los promotores del Expotech 2021, una iniciativa muy grande y estamos aquí para colaborar en el desarrollo de la matriz productiva. Empecemos con la diapositiva, por favor. Vamos a hablar el día de hoy de los análisis, del análisis de ajuste de combustible y fallas en el sensor de oxígeno. Lo primero que quiero empezar hablando es acerca del concepto de un sensor. Un sensor es un elemento electrónico que transforma una señal física o química en una señal eléctrica. En este caso, el sensor de oxígeno es el elemento que va a transformar esta señal química en una señal de voltaje que luego dentro de la computadora va a ser convertida al lenguaje binario hexagesimal para que la memoria EEPROM pueda comprender y tomar decisiones en base a esta situación. También los sensores nacieron con el tema de los elementos semiconductores. Recuerden que anteriormente en la electricidad teníamos conductores y aislantes. Con el descubrimiento de los semiconductores, materiales que se comportan a la vez como conductores y a la vez como aislantes, nace el tema de la electrónica y esta electrónica fue aplicada en el campo automotriz. Entonces, un sensor, como concepto básico, transforma una señal física o química en una señal eléctrica. Entremos en la siguiente diapositiva, por favor, que sería, ¿qué es el sensor de oxígeno? El sensor de oxígeno es un elemento electrónico que nos avisa la cantidad de oxígeno sobrante en los gases de escape. Es importantísimo el sensor de oxígeno, como les comentaba en un inicio, porque nos ayuda primero al ahorro de combustible, a la eficiencia energética del motor de combustión interna, nos ayuda a reducir los gases contaminantes, es decir, a darle el mejor rendimiento al motor de combustión interna. Sucede que cuando un sensor de oxígeno está averiado, el consumo de combustible se va a aumentar en aproximadamente un 15%. Eso es mucho combustible multiplicado por el número de vehículos que circulan en todas las carreteras de América Latina. Tomando en cuenta que muchos fabricantes no generan check engine o luz MIL, luz indicadora de mal funcionamiento, cuando hay fallas de sensor de oxígeno. Hay mucha deficiencia en el tema de diagnóstico y es importante ir al flujo de datos en el escáner cuando vamos a diagnosticar sensores de oxígeno. Quiero que por favor me ayuden cambiando la pantalla a la computadora. Vamos a ver un poquito acerca de esta información. La pantalla de la computadora la necesito en la transmisión. Muchas gracias. Correcto. Entonces, el sensor de oxígeno, como todos ustedes saben, está en el tubo de escape
y hay una característica que en los primeros vehículos se ocuparon sensores de oxígeno únicamente a la salida del múltiple de admisión. Actualmente tenemos un sensor de oxígeno antes del catalizador y un sensor de oxígeno después del catalizador, y cuando son vehículos con motores en B vamos a tener 4 catalizadores, 4 sensores de oxígeno que van a estar cubriendo los 2 catalizadores. Entonces, el sensor de oxígeno tiene varios nombres: sonda lambda o 2. Vamos a ver la composición interna del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno, primero, es un sensor que no necesita alimentación, sino que este elemento se va a dedicar a censar 2 atmósferas, la que está fuera del tubo de escape y la que está dentro del tubo de escape, y esta diferencia de oxígeno es la que va a provocar una reacción química. Por eso decíamos que hay sensores que transforman magnitudes químicas en señales eléctricas. El sensor de oxígeno es ese elemento. Entonces vamos a tener nosotros dentro del sensor de oxígeno un tubo ranurado, que es por donde va a ingresar los gases de escape. Vamos a tener un sensor activo, en este caso, que es un sensor de circonio. Vamos a tener unos elementos de contacto, que son los electrodos que van a ser el calefactor para el calentamiento del sensor de oxígeno. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Y obviamente vamos a tener las conexiones eléctricas. Regresemos por favor a la diapositiva y quiero hablar un poquito acerca de los tipos de sensores de oxígeno que hay en el mercado. A la siguiente diapositiva, por favor. Vamos, tenemos 3 tipos de sensores de oxígeno. El primero es un sensor de cuerpo cerámico de titanio, que es uno de los primeros sensores de oxígeno que fueron creados por la marca Bosch en el año de 1960. Luego aparecieron los sensores de oxígeno con cuerpo cerámico de circonio. Desde el año 76 en adelante se han fabricado 3 billones de sensores de oxígeno, y ahí radica la importancia de este sensor en los vehículos. Y finalmente la tecnología más reciente que tenemos es el sensor de banda ancha, que es un sensor que va a trabajar por medio de corriente. Me gustaría que volvamos, por favor, a la presentación. Correcto, muchas gracias. Tenemos ahí un simulador, ¿no es cierto?, y un corte de un motor, donde nosotros estamos viendo que el pistón, al momento que se abre la válvula de escape, está evacuando los gases contaminantes. Por lo tanto, el sensor de oxígeno nos va a poder detectar, nos va a servir para detectar fallas en cada uno de los cilindros. Así como podemos usar un sensor MAP en el tubo de escape y medir la presión de salida de los gases de escape y con eso diagnosticar cada uno de los cilindros, de la misma manera el sensor de oxígeno va a estar sensando los gases contaminantes o los gases residuales de cada uno de los cilindros, y ahí también radica la importancia del sensor de oxígeno. Ahora, este sensor de oxígeno va a trabajar en un voltaje de 100 milivoltios a 900 milivoltios. Recuerde, el sensor de oxígeno no tiene voltaje de alimentación, él produce su propio voltaje y está diseñado para trabajar entre 100 milivoltios y 900 milivoltios. Esto es 0.1 voltios hasta 0.9 voltios. Regresemos a la diapositiva, por favor. Sigamos avanzando con esta parte de la sonda lambda. Siguiente diapositiva. Vamos a tener dentro de los sensores de oxígeno de circonio una división o una evolución de los sensores de oxígeno de acuerdo al número de cables. El primer sensor de oxígeno que fue aplicado en el mercado fue un sensor de oxígeno de un solo cable. Entonces aquí lo que teníamos era la señal del sensor de oxígeno y adicional la masa para este sensor de oxígeno. Recuerden que en este caso vamos a usar masa para eliminación de ruido, al ser un voltaje tan pequeño el que tiene que transmitirse desde el sensor hacia la computadora, se necesita eliminación de ruido. Por eso muchos de los sensores vienen blindados con cable coaxial, pero
en los primeros sensores de oxígeno lo que teníamos era un cable de señal y la tierra cogida desde la rosca, pero hubo grandes problemas y grandes deficiencias al tener la masa en la rosca, porque el óxido que provoca la temperatura y la humedad hacía que esta masa se pierda y muchos sensores de oxígeno empiecen a fallar bruscamente. Este primer sensor trabaja de 100 milivoltios a 900 milivoltios, igual que el sensor de oxígeno de 4 cables. Ahora, el sensor de oxígeno de 2 cables lo que hace es sacar la masa de la rosca e incorporarla a un cable y luego la conexión a chasis o a masa de batería o de motor. Entonces tenemos un sensor de oxígeno de 2 cables, igual un cable de señal, el otro de masa, y vamos a tener un trabajo de 100 milivoltios a 900. Luego saltamos porque hay un problema. Muchos clientes, cuando se les envía a hacer la revisión técnica vehicular, se les recomienda que por favor no apaguen el vehículo, sino que lo mantengan prendido. Esto es con la finalidad de que el sensor de oxígeno esté trabajando al momento de pasar la prueba. Tomemos en cuenta que una de las características de los sensores de oxígeno, y específicamente del circonio, es que empieza a trabajar a partir de los 300 grados centígrados. Entonces, esa es la recomendación que se hace al cliente, que el sensor de oxígeno alcance los 300 grados centígrados y el sensor de oxígeno empiece a ciclar, no por cuestiones de calentamiento de motor, sino más bien de sensor de oxígeno para que exista lazo cerrado, que es un tópico que lo vamos a topar más adelante. Entonces, desde que arrancábamos el vehículo en frío hasta que el sensor de oxígeno empezaba a ciclar, teníamos un tiempo de alta contaminación, de gran cantidad de gases contaminantes y de efecto invernadero tirados al ambiente. Por eso los ingenieros desarrollaron un sensor de oxígeno que incorpora un calentador térmico. Entonces, el sensor de oxígeno de 3 cables ya incorpora un cable de positivo de batería, va a incorporar un cable de señal, regresemos la diapositiva, por favor, un cable de señal, y va a tener un cable de masa común tanto para el sensor como para el calentador. Y finalmente nos vamos al sensor de oxígeno de 4 cables, donde incorporamos cuatro cables, un positivo, una tierra para el calentador, un cable de señal y una masa para el sensor de oxígeno. Entonces, recuerde, 2 masas, una masa para el calentador y una masa para el sensor de oxígeno. Pero recuerde, esta masa sirve para eliminación de ruidos, es decir, está diseñado el sensor para tomar el ruido eléctrico del motor. Todos los golpeteos del motor son ruidos que provocan interferencias. Entonces hay un cable coaxial que está entrelazado al sensor de oxígeno y un cable de tierra por donde todo ese ruido eléctrico se disipa en el chasis. Entonces, el sensor de oxígeno de primera generación y el último van a tener la misma característica de funcionamiento: reacción química en base a 2 atmósferas diferentes, una dentro del tubo de escape y otra la atmósfera normal que está fuera del tubo de escape, para provocar una generación de diferencia de voltaje. Eso permite que tengamos la señal del sensor de oxígeno. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Con esto quiero hablar de la importancia. Miren, aquí hay un tópico importante. La marca Bosch, que es la mayor fabricante de sensores de oxígeno, recomiendan que se pueda hacer un mantenimiento a estos sensores cada 30.000 kilómetros, principalmente cuando los vehículos han sobrepasado los 100.000 kilómetros. Esto, dentro de los manuales de servicio, dentro de los manuales técnicos, no hay una especificación de mantenimiento a los sensores de oxígeno. Deberíamos por lo menos hacer una revisión cada 30.000 kilómetros con el equipo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque este sensor es muy importante tanto para el consumo de combustible como para las emisiones contaminantes y también a su vez para el cuidado del convertidor catalítico. Ahora, estamos en una diapositiva donde tenemos el sensor de oxígeno y el convertidor catalítico. Entendamos el principio de funcionamiento de los convertidores catalíticos. Tenemos 2 fases dentro del catalizador. Tenemos una fase de reducción y tenemos una fase de oxidación. En la fase de reducción
se limpia, por decirlo entre comillas, se limpia estos gases contaminantes, y en la fase de oxidación se termina con la fase de limpieza o de purificación de los gases contaminantes. Entonces, el correcto funcionamiento del sensor de oxígeno nos va a permitir, señoras y señores, tener un buen funcionamiento del catalizador y cuidado del catalizador. Recuerden que un catalizador original está en un costo de unos 300 hasta 600, 800 y $1,200, dependiendo del tipo de auto. Por eso se vuelve importante hacer un monitoreo por lo menos cada 30,000 kilómetros del sensor de oxígeno. ¿Qué sucede con el sensor de oxígeno? Sucede lo siguiente: cuando el sensor de oxígeno nos produce una curva superior a los 450 milivoltios hasta los 900 milivoltios, está indicándole a la computadora que tenemos mezcla rica. Y cuando hay mezcla rica, estamos hablando de que existe ausencia de oxígeno. Y esto trabaja junto con el catalizador, porque la fase de reducción de los gases contaminantes se hacen en ausencia de oxígeno. Entonces la computadora realiza la corrección de la mezcla y la curva se va hacia abajo de los 450 milivoltios, llegando hasta casi los 100 milivoltios. En ese momento hay mezcla pobre, eso significa que hay poco combustible y hay gran cantidad de oxígeno, es decir, en ese instante tenemos presencia de oxígeno, y cuando hay oxígeno el catalizador funciona en su segunda fase, que es la oxidación, reducción y oxidación. Es decir, compañeros y colegas de toda América Latina, es la parte de estequiometría, es teórico. Si nosotros alcanzáramos si lográramos que el motor trabaje en estequiometría, estaríamos dañando catalizadores probablemente cada 10,000 kilómetros. Entonces, mezcla rica, el catalizador produce reducción, y mezcla pobre, el catalizador produce oxidación. Sigamos por favor con la siguiente diapositiva. Por eso es importante el buen funcionamiento. Ahí nosotros tenemos un oscilograma de diagnóstico. El sensor de oxígeno, si bien es cierto, dentro de los escáneres tiene 9 puntos de diagnóstico, nosotros vamos a hablar principalmente de unos 2 o 3 puntos por cuestiones de tiempo. Tenemos un oscilograma del sensor de oxígeno, y mientras observamos el oscilograma, les invito a que puedan mandar sus preguntas, puedan mandar también sus opiniones a través de mensajes de texto, que puedan compartir esta transmisión para que más colegas de toda América puedan pues estar al corriente de estas capacitaciones. Entonces el sensor de oxígeno tiene que estar ciclando, y la velocidad de frecuencia es de 1 Hz, es decir, por lo menos una curva por segundo. Entonces el sensor de oxígeno tiene que tener una curva uniforme que esté oscilando entre los 900 milivoltios y los 100 milivoltios. Luego de esta breve pausa, por favor, vamos a ir a las preguntas, y vamos con la parte del sensor de oxígeno y su incidencia en los ajustes de combustible. Habíamos quedado en el oscilograma. Es importantísimo el oscilograma. Tenemos que aprender, colegas, a usar el osciloscopio. Una de las herramientas fundamentales es el osciloscopio, y aquí quiero hacer un paréntesis importante. Por lo general, como técnicos automotrices, lo primero que hacemos cuando vamos al local de venta de herramientas o de equipos, lo primero que hacemos es pedir un escáner, y nos olvidamos de pedir un osciloscopio, cuando la primera herramienta de diagnóstico antes del mismo escáner fue el osciloscopio. Entonces tenemos que volver al uso del osciloscopio, que es el principio y es la herramienta más exacta para diagnóstico electrónico automotriz. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y con eso avanzamos en temas de diagnóstico. Para poder diagnosticar el calefactor, ¿no es cierto? Tenemos un calefactor que es la parte que calienta el sensor de oxígeno, que es una resistencia que va a manejar más o menos unos 2 amperios de corriente. Si nosotros queremos diagnosticar la parte del calefactor, podemos usar un multímetro y ese multímetro poner en la escala de ohmios y conectarlo en los cables que tienen el mismo código de color. Por lo general son blancos o son morados.
el valor que tiene que darnos es de 4 a 6 ohmios el valor de resistencia del calefactor. Recuerden que la señal del sensor de oxígeno tiene que ciclar constantemente entre 100 y 900 milivoltios. Y vamos a un tema importante que está en la diapositiva que dice closed loop. Quiero explicar esta parte que en español se llama lazo cerrado. Por favor, vamos a la siguiente diapositiva para que podamos explicar el tema de closed loop. Miren, compañeros y colegas de toda América Latina, el tema de closed loop significa lazo cerrado. El vehículo tiene dos condiciones de funcionamiento: lazo abierto y lazo cerrado. ¿Qué significa lazo abierto? Significa que el ciclo electrónico o el ciclo de la lógica electrónica no se ha cerrado totalmente. Entonces, significa que falta un componente para que pueda cerrar el ciclo de la lógica electrónica y del trabajo electrónico automotriz. Tenemos una segunda condición, que es la condición de lazo cerrado. Significa que todos los componentes que necesitamos para un óptimo funcionamiento de la inyección electrónica se han completado. Entonces, hay algunos requisitos para el tema de lazo cerrado. Lo primero es que la computadora va a pedir que el motor esté en temperatura normal de funcionamiento, es decir, mayor a 70 grados centígrados. Lo segundo que nos va a pedir es que el sensor de oxígeno esté a la temperatura de trabajo, esto es, mayor de 300 grados centígrados. Y lo tercero que nos va a pedir para que exista condición de lazo cerrado es que no haya códigos de falla relacionados al sistema de inyección electrónica. Es decir, lazo cerrado es una inyección óptima. No puedo decir perfecto, porque perfecto sería estequiometría, y eso solamente en la teoría. En la práctica no hay estequiometría, pero lazo cerrado significa una inyección óptima. Dentro del lazo cerrado y lazo abierto, más bien dentro del lazo cerrado, lo que vamos a tener nosotros es un ajuste de combustible a largo plazo y un ajuste de combustible a corto plazo. Necesito que por favor me ayude con la computadora y vamos a hablar ya en esta unión entre lazo abierto y lazo cerrado. Vamos a tener nosotros en la pantalla un simulador. Me parece que el título que dice Expotech Latinoamérica no me deja ver toda la presentación. Me gustaría que por favor me ayuden. Perfecto. Miren, compañeros, nosotros vamos a tener una curva de inyección, ¿no es cierto? Un oscilograma de inyección. Y si ustedes se fijan atentamente al oscilograma de inyección, la base de la curva, que se llama tiempo de inyección, no está constante, está variando. Nosotros en la parte superior de la curva vamos a tener unas letras que dicen pulse width, y vamos a ver el valor del pulso en milisegundos. Es importante que se fijen, y si ustedes notan, ese pulso en milisegundos no es constante, es variante. Entonces, a eso le llamamos nosotros ajuste de combustible. Significa que la computadora va a tomar en cuenta la señal del sensor de oxígeno y va a procesar esa información y va a dar una orden al inyector. La orden es: ábrete más tiempo, lo que significa mayor cantidad de combustible, o ábrete menos tiempo, lo que significa menor cantidad de combustible. A eso le llamamos nosotros ajustes de combustible. Ahora, ustedes están viendo en pantalla que el ajuste de combustible está dado en milisegundos, ¿no es cierto? Estamos hablando de milisegundos. Ahora, yo he hecho aparecer en la pantalla una barra horizontal donde esta barra está cambiando y dice Short Term Fuel Trim y está en valor de porcentaje. Entonces aquí vamos a conjugar el conocimiento, que es bien importante en el momento de hacer el análisis del diagnóstico. Vamos a tener por un lado la base de la curva, que es el tiempo de inyección. Los manuales técnicos nos van a dar esa información de cuánto debería ser el pulso óptimo. Hay vehículos hasta 1800 centímetros cúbicos cuyo pulso óptimo es de 2 milisegundos.
y en vehículos más grandes, como en una cilindrada de 5000 centímetros cúbicos, el pulso óptimo va a ser de 8 milisegundos. Entonces no es un estándar, hay que buscar la información técnica. Ahora, si el sensor de oxígeno está trabajando, el ancho de pulso va a variar, por lo tanto la cantidad de combustible va a variar. Habíamos dicho mezcla rica, mezcla pobre. En cada segundo, en cada instante tiene que estar variando a mezcla rica, mezcla pobre nuestra composición dentro del cilindro. Ahora, es importante el ajuste de combustible. ¿Qué es el ajuste de combustible? Y el ajuste de combustible está dado en porcentaje. Y puede ser positivo o puede ser negativo. Significa el porcentaje desde el pulso estándar, cuánto aumenta o cuánto disminuye el tiempo de inyección. Recuerde, es el porcentaje del tiempo estándar dado por el fabricante de cuánto aumenta o cuánto disminuye la cantidad de combustible que se inyecta. Entonces, por efectos prácticos vamos a pensar que nuestro pulso de inyección estándar es 2 milisegundos. Si yo tengo un aumento del 10% en el pulso, significa que mi pulso de inyección va a pasar de 2 milisegundos a 2.2 milisegundos, y si es negativo, menos 10 milisegundos, mi pulso estándar, que es 2, va a disminuir a 1.9. Esta información es valiosa y es importante. ¿Por qué? Por lo siguiente. En ocasiones el cliente va a sospechar, va a decir: yo tengo mayor cantidad de consumo de combustible, deme revisando el vehículo. Y lo primero que hace el técnico es sacar los inyectores, limpiar los inyectores, sacar las bujías, cambiar las bujías, sacar el cuerpo de aceleración, hacer mantenimiento al cuerpo de aceleración, y eso está muy bien, porque son componentes que inciden en el consumo de combustible. Pero nos olvidamos de inspeccionar primero el trabajo del sensor de oxígeno. Probablemente el consumo de combustible se debió a un sensor de combustible que está trabajando defectuosamente. Y lo segundo que nos olvidamos es de revisar los ajustes de combustible. Porque déjenme decirle, colegas, hay clientes que en realidad se quejan cuando hay consumo de combustible, y hay muchos clientes que se quejan cuando el auto está trabajando de forma correcta. Entonces ahí al técnico le viene una incertidumbre de si será o no será de que ese vehículo está consumiendo combustible. Entonces, la forma más efectiva de saber si un auto tiene alto consumo de combustible es revisar los ajustes de combustible. Es decir, me voy a ir con mi escáner, voy a conectar mi escáner, voy a entrar a la marca, me voy a ir al flujo de datos en vivo. Ojo, la única forma de ver ajustes de combustible es ingresando al flujo de datos en vivo, y ahí me voy a encontrar con unas siglas: SFT, que es ajuste de combustible a corto plazo, y LFT, que es ajuste de combustible a largo plazo. El ajuste de combustible a corto plazo es la variación en porcentaje que la computadora da al inyector en cada instante, en cada segundo. Es decir, ese ajuste de combustible tiene que estar variando igual que el sensor de oxígeno cada momento, cada instante. Si nosotros tenemos un ajuste de combustible que se queda fijo en un porcentaje superior a más o menos 10, significa que ahí yo ya tengo probablemente un error no electrónico sino mecánico. Me explico, podría ser que un inyector no esté trabajando bien y no esté inyectando el combustible necesario. Podría ser que una manguera se averió y está ingresando aire falso al sistema. Entonces el ajuste de combustible tiene que estar variando cada instante. Lo segundo que debo verificar, lo normal, hay fabricantes que dicen que el ajuste de combustible puede ser de más o menos del 25%, y otros fabricantes dicen más o menos del 30%, es decir, esos son los límites. Si sobrepasa esos límites de ajuste de combustible, probablemente tengamos un código de falla almacenado en la computadora. Y hay otras marcas, que aquí viene lo interesante, hay otras marcas que no van a generar código de falla. Por ejemplo,
Si el ajuste de combustible está entre el más menos 25%, la computadora está programada para que genere código de falla únicamente desde el más menos 50% de ajuste de combustible. Ejemplo, mi pulso electrónico del inyector es 2 milisegundos, el 50% de ajuste de combustible sería 2.5 milisegundos, que parece mínimo, parece poco, y muchas veces por ver minimizado ese pulso, nosotros no le paramos bola, pero déjenme decirle que a largo plazo eso desemboca en gran cantidad de combustible desperdiciado y en contaminación al medio ambiente. Entonces, hasta 2.5 no va a botar un código de falla, cuando lo normal o el estándar es hasta 2.25 milisegundos, pero hasta 2.50 no bota código, y pasado de eso bota recién código de falla. Entonces tengo un margen de un 25% donde voy a tener altas emisiones contaminantes, donde voy a tener gran consumo de combustible y donde muchas veces no detectamos las fallas por falta de este conocimiento. Entonces, ¿cómo se ve afectado el flujo de combustible? Yo quiero que observen en su pantalla, y voy terminando. Voy a provocar que haya mezcla pobre en el sistema. Miren, yo estoy provocando mezcla pobre y automáticamente, yo estoy provocando, perdón, voy a corregir, mezcla rica, ¿no? Aquí hay mucha confusión muchas veces. Lo que estoy provocando es menor paso de aire. Ojo, estoy provocando menor paso de aire, lo que me desemboca en mezcla rica. A menor cantidad de aire, obviamente mayor cantidad de combustible, y eso el sensor de oxígeno detecta como mezcla rica. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando un inyector está averiado, cuando un inyector está taponado, cuando un inyector ya no abre. Entonces, el combustible necesario no está ingresando al motor, por lo tanto se provoca un estado de mezcla pobre. Cada vez que yo genero mezcla pobre, si ustedes ven, el sensor de oxígeno se queda marcando, menos cantidad de aire, el sensor de oxígeno se queda marcando mezcla rica, y hay un momento, porque eso es lo que busca la computadora, corregir la inyección. ¿Para qué? Para que el sensor de oxígeno pueda ciclar. En este momento en mi simulador se quedó clavado, pero yo quiero que miren el ajuste de combustible. El ajuste de combustible sobrepasó el menos 25% y el ancho de pulso del inyector es pequeñito. Eso va a provocar falta de potencia en el motor. Primero, falta de potencia en el motor. Entonces el cliente se va a acercar al taller y va a decir: mi motor no sube encuestas. Entonces lo primero que hacemos es hacer una prueba de ruta, verificar. Como no conocemos del auto, no lo hemos manejado, muchos técnicos dicen el auto está bien, pero si verificáramos el ajuste de combustible y entendiéramos que el menos 25% representa menor cantidad de combustible inyectado en el motor versus su pulso de inyección estándar, entonces entenderíamos que a ese motor le está faltando combustible. Ahora voy a provocar el caso contrario, donde vamos a tener exceso de combustible. Voy a provocar mayor cantidad de combustible, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a provocar aquí estamos. Miren, ahí el ajuste de combustible está cambiando. Voy a ponerlo al 0% primero para que verifiquemos cuánto es el ancho normal. Estamos en el 0%. Miren, el ancho normal está en 3.4. El ajuste de combustible está en más 25%, pero como estabilizado la inyección, ustedes van a ver que el ajuste de combustible va disminuyendo, va ciclando, llegó hasta el 25% y está descendiendo hasta alcanzar probablemente un 3-4% de ajuste de combustible, ¿sí? Y cada instante está ciclando y vemos al sensor de oxígeno trabajando con normalidad. Voy a provocar una entrada de aire, ¿sí? Vamos a imaginarnos que se rompió la manguera del canister y eso va a ser un aire falso, va a entrar mayor cantidad de aire. Primero mi sensor de oxígeno me está marcando mezcla pobre y el ajuste de combustible se está aumentando exponencialmente. ¿Por qué? Porque está entrando mayor cantidad de aire y la computadora necesita inyectar mayor cantidad de combustible para intentar alcanzar la estequiometría. Ahora, ojo con esto.
Ojo con esto, por favor. Este es el análisis clave. Miren, tengo un sensor de oxígeno que está trabajando normal. Tengo un sensor de oxígeno que aparentemente, si meto osciloscopio, está trabajando normal. No pasa nada con el sensor de oxígeno. Tengo un ajuste de combustible que está ciclando, y esto es lo que les decía anteriormente. Cuando el ajuste de combustible se queda clavado por mucho tiempo en un valor alto, significa que ahí hay un inconveniente. Y analicemos la tercera gráfica, que sería el pulso de inyección. Cuando mi pulso estándar para este simulador es de 3.4 milisegundos, en el ejemplo actual, donde tengo un ajuste de combustible del 15%, tengo un pulso de inyección de 4.6 milisegundos. Eso representa un 50% más de inyección a lo normal, pero ojo, mi sensor de oxígeno está trabajando. Mi ajuste de combustible ya me está avisando que hay alguna avería, alguna anomalía, porque debería, ojo con este dato, el ajuste de combustible a corto plazo debe oscilar entre menos y más, todo el tiempo entre menos y más. Por ejemplo, si estoy en más 15, debería bajar hasta menos 15 y ciclar entre ese valor, pero en este instante solamente me está ciclando muy poco, en un 15%, ¿no es cierto? Y se queda solo en el lado positivo. Ahí ya me está hablando de que hay una falla. Algún aire falso está ingresando al motor. Y lo tercero es que el pulso de inyección está exponencialmente alto para este sistema. Entonces, significa que cuando yo voy a analizar un sistema de inyección, con esto cierro, cuando yo voy a analizar un sistema de inyección que está relacionado al consumo de combustible y que está relacionado al sensor de oxígeno, tengo que verificar tres parámetros. Primero, el correcto trabajo del sensor de oxígeno, oscilando entre 100 y 900 milivoltios. Segundo, tengo que verificar mis ajustes de combustible, más o menos del 25%, la gran mayoría, siempre ciclando entre positivo y negativo, cada segundo tiene que haber un cambio. Y lo tercero es el pulso de inyección estándar. Entonces, muchas veces clavamos el osciloscopio en la señal del inyector y vemos que haya la curva, decimos está bien, y si no hay la curva está mal, pero no analizamos el ancho de pulso estándar que viene de fábrica, y para eso necesitamos la información técnica del vehículo en relación. No sé si tengo una diapositiva más, veamos por favor, para cerrar esta exposición. Espero que sí, ahí tenemos el porcentaje, ¿no?, que tiene que ser el ajuste de combustible a largo y corto plazo, más o menos 25%. Un dato más que quiero decirles: teníamos dos tipos de ajustes de combustible, uno a largo plazo y uno a corto plazo. Escuchen esto porque es importante. El ajuste de combustible a corto plazo es el instante, es el porcentaje que en ese instante la computadora corrige la mezcla, y el ajuste de combustible es un promedio de todo el ajuste que hizo la computadora por el lapso de una hora. Ese es el ajuste a largo plazo. Entonces, lo más importante, lo más clave es verificar el ajuste a corto plazo sin desestimar el ajuste a largo plazo. No sé si hay una diapositiva más, por favor, ayúdeme. Y si no, terminamos agradeciendo a todos y todas las que se conectaron en esta noche.